La historia de Tepexpan, antes de la formación del municipio contemporáneo, debe reconstruirse a partir de una distinción fundamental entre autonomía política e independencia territorial. Existe evidencia suficiente para sostener que Tepexpan, nombre con el que aparece en las fuentes coloniales, constituyó una entidad política con una trayectoria propia y con mecanismos de reproducción de su memoria, autoridad y territorio. La documentación pictográfica elaborada en Tepexpan constituye una de las evidencias más importantes para aproximarse a esta condición. La tira de Tepexpan registra acontecimientos desde finales del siglo XIII hasta 1596 y organiza paralelamente la historia de Tepexpan y la de México Tenochtitlan. Su propia estructura indica que la comunidad se concebía como un sujeto histórico reconocible, con una genealogía política diferenciada de la de otros centros de la cuenca. Durante el posclásico tardío, el área formaba parte de la Colhuacán, cuya principal cabecera era Texcoco. Las fuentes arqueológicas e históricas identificaban a Tepexpan entre los centros de población subordinadas a Texcoco dentro de esta configuración política. La relación debe entenderse mediante una estructura jerárquica en la que diferentes unidades políticas podían conservar autoridades, territorios y memorias propias, mientras que quedaban insertas en sistemas superiores de poder y tributación. La disposición espacial de la pictografía de la tira de Tepexpan establece dos secuencias históricas simultáneas, una correspondiente a Tepexpan y la otra a Tenochtitlan. Esta decisión formal posee consecuencias políticas. La comunidad aparece como un sujeto de una historia paralela, con gobernantes y acontecimientos propios, mientras reconoce la existencia de centros de poder más amplios. El documento fue producido durante el periodo colonial y terminó funcionando también como una forma de argumentación sobre el lugar que Tepexpan ocupaba dentro del nuevo orden. Tepexpan se encontraba en la periferia del antiguo sistema lacustre de la Cuenca de México, en una zona relacionada con el lago de Texcoco y con espacios de humedal que fueron progresivamente transformados mediante distintas formas de aprovechamiento agrícola e hidráulico. Los registros paleopedológicos de Tepexpan muestran la existencia de ambientes húmedos y pantanosos durante diferentes momentos del Pleistoceno tardío y del Holoceno, mientras que las fuentes históricas posteriores describen la presencia de sequías y tierras vinculadas al aprovechamiento agrícola. La primera conquista que puede identificarse en la historia de Tepexpan debe situarse en su incorporación al sistema político encabezado por Texcoco, que significó una pérdida de capacidad para definir de manera completamente independiente sus relaciones exteriores y su posición dentro del sistema regional, pero no produjo la desaparición de la organización política local. La importancia de estas negociaciones se hace más evidente cuando se observa la evolución posterior de los pueblos sujetos. Un documento conocido como Pintura de Tepexpan registra un conflicto entre Tepexpan y Temascalapa durante la primera mitad del siglo XVI. Según el estudio del documento conservado en el Archivo General de Indias, Temascalapa intentó separarse de la jurisdicción de Tepexpan, convertirse en una entidad independiente. El conflicto quedó vinculado a las obligaciones tributarias que debían integrarse al cacique de Tepexpan. Este episodio pertenece ya al periodo colonial, pero resulta útil porque permite observar la persistencia de relaciones de cabeceras y sujetos después de la caída del poder mexica. También demuestra que la subordinación territorial podía reproducirse entre comunidades indígenas y que Tepexpan continuaba ocupando una posición de autoridad sobre otros pueblos incluso dentro del nuevo régimen. La conquista europea produjo una transformación de mayor alcance sobre la organización política de Tepexpan, porque introdujo una estructura de dominación que reordenó simultáneamente la autoridad, el tributo, las relaciones jurisdiccionales y la apropiación del territorio. Durante las primeras décadas del dominio español, las autoridades coloniales utilizaron y modificaron buena parte de las formas locales de organización, incorporando a las antiguas cabeceras y a sus sujetos dentro de mecanismos de tributación y administración colonial. El caso de Tepexpan permite observar este proceso a una escala concreta, ya que la documentación del siglo XVI muestra que la localidad continuaba actuando como cabecera sobre otros pueblos mientras sus relaciones políticas quedaban progresivamente integradas en el orden colonial. La llamada Segunda Conquista debe entenderse por ello como una transformación estructural de las relaciones de poder que aprovecharon instituciones preexistentes y las colocó bajo una nueva autoridad. La Segunda Conquista puede caracterizarse entonces como el proceso mediante el cual Tepexpan fue incorporado a una estructura colonial que transformó las bases materiales y jurídicas de su autonomía. La comunidad conservó parte de sus formas de organización y continuó ejerciendo autoridad sobre sujetos, pero esa continuidad quedó subordinada a la economía tributaria colonial y a las nuevas formas de jurisdicción. La tercera transformación de Tepexpan debe situarse dentro de la construcción territorial del Estado mexicano. Después de la reorganización colonial, la comunidad continuó existiendo dentro de diferentes jurisdicciones, pero el establecimiento del municipio moderno introdujo una forma distinta de relación entre población y territorio.
La autoridad dejó de estructurarse principalmente mediante relaciones de cabecera, sujetos y jurisdicciones heredadas del orden colonial, y comenzó a inscribirse en una división territorial administrada por el Estado. En este proceso, Tepexpan terminó integrado al municipio de Acolman, aunque la incorporación no fue inmediata ni siguió una línea administrativa estable. La documentación histórica del INEGI permite precisar este proceso. El 24 de enero de 1900, el territorio de Tepexpan fue segregado de la municipalidad de Teotihuacán e incorporado a la municipalidad de Acolman, junto con Totolcingo y el rancho Líbano. El cambio se produjo mediante un decreto que al mismo tiempo retiró de Acolman otros pueblos y haciendas para integrarlos a Teotihuacán. La modificación muestra que las fronteras municipales eran objetos de decisión administrativa y podían ser alteradas de acuerdo con las necesidades de organización territorial del Estado. En 1919, Acolman pasó a ser reconocido como municipio libre del Estado de México y Tepexpan quedó dentro de esa jurisdicción. La diferencia respecto a las subordinaciones anteriores reside precisamente en la naturaleza de la relación territorial. En la municipalización, la población fue convertida en parte de una unidad administrativa delimitada por el Estado, cuya existencia jurídica dependía de la legislación territorial y de las instituciones municipales. La comunidad perdió así capacidad de constituirse por sí misma como una unidad política superior, mientras adquirió una posición definida dentro de una división territorial nacional. La historia administrativa permite observar una tensión entre continuidad comunitaria y discontinuidad institucional. Tepexpan mantuvo su condición de pueblo y su reconocimiento como localidad, pero dejó de constituir una unidad administrativa equivalente al municipio dentro de la estructura estatal moderna. La diferencia es significativa porque la existencia de una comunidad y la existencia de una jurisdicción política dejaron de coincidir. El territorio podía conservar una identidad histórica, mientras su administración quedaba determinada por una autoridad municipal situada fuera de la localidad. Aquí la tercera conquista adquiere su sentido material. La subordinación estatal no debe localizarse únicamente en la pérdida de una categoría política. Se encuentra también en el desplazamiento de los mecanismos mediante los cuales una comunidad podía reclamar recursos y organizar colectivamente su territorio. Las relaciones con la tierra comenzaron a depender cada vez más de registros, decretos, instituciones agrarias y autoridades municipales. La capacidad de intervención del Estado se extendió hacia ámbitos que anteriormente se resolvían mediante autoridades comunitarias o estructuras corporativas indígenas. La categoría de tercera conquista permite interpretar esta transformación como una nueva forma de subordinación territorial. Aunque sus mecanismos fueron diferentes a los de la expansión texcocana y la colonización europea, cada proceso modificó las formas de autoridad y las relaciones sobre los recursos, sin borrar completamente las estructuras sociales locales. La particularidad histórica de Tepexpan consiste, por lo tanto, en que la pérdida de autonomía política ha coexistido con la permanencia de una identidad territorial diferenciada. La comunidad dejó de ser una entidad capaz de definir por sí misma una jurisdicción política de escala municipal, pero mantuvo su nombre, su población, sus relaciones territoriales y posteriormente una posición urbana propia. Esta cuestión permite pasar del problema de la organización estatal al problema de la identidad, y en particular al significado adquirido durante el siglo XX por el hallazgo arqueológico conocido con el nombre del Hombre de Tepexpan. El hallazgo, realizado el 22 de febrero de 1947, introdujo una nueva dimensión en la historia de la localidad. Su nombre comenzó a circular dentro de un campo científico y patrimonial que excedía ampliamente el ámbito regional. Los restos humanos encontrados durante las excavaciones dirigidas por Helmut de Terra, Alberto R.V. Arellano y Javier Romero fueron interpretados inicialmente como pertenecientes a uno de los seres humanos más antiguos encontrados en América. A partir de esas interpretaciones, se consolidó la denominación de Hombre de Tepexpan, que posteriormente pasó a formar parte de la divulgación arqueológica y de la representación pública del pueblo. El INAH señala que el museo fue creado precisamente para conservar y explicar este hallazgo en el lugar donde fue localizado, junto con restos de fauna pleistocena y herramientas líticas. El establecimiento del museo en la década de 1950 convirtió un hallazgo científico en una institución permanente vinculada territorialmente con la población de Tepexpan. La historia científica del hallazgo, sin embargo, ha experimentado modificaciones importantes. Durante décadas se sostuvo que los restos tenían una antigüedad cercana a 7.000 años y que podían representar uno de los primeros pobladores de la Cuenca de México. Investigaciones posteriores modificaron considerablemente esa interpretación. Un estudio interdisciplinario publicado en Quaternion Science Review obtuvo una datación de aproximadamente 4.700, más o menos 200 años antes del presente, y situó al individuo en el Oligoceno medio. Esta fecha modifica de manera sustancial las interpretaciones que vinculaban directamente los restos con las poblaciones pleistocenas asociadas con la fauna de grandes mamíferos. El propio INAH reconoce actualmente que existen restos humanos más antiguos en la Cuenca de México, particularmente los de Tlapacoyan.
También la identificación sexual del individuo ha sido objeto de revisión. Durante décadas prevaleció la denominación masculina y con ella se difundió la figura del hombre de Tepexpan. Investigaciones posteriores plantearon que los restos correspondían a una mujer. El INAH conserva documentación científica que registra este debate y una investigación molecular publicada por especialistas del propio instituto obtuvo resultados compatibles con el sexo femenino mediante análisis de ADN. Una publicación reciente de la revista Antropología del INAH utiliza directamente la denominación Mujer de Tepexpan, mientras que el propio museo continúa utilizando oficialmente la denominación histórica de Hombre de Tepexpan. La pertenencia de ambas denominaciones muestra que una categoría científica puede adquirir estabilidad social e institucional incluso después de que sus fundamentos originales hayan sido revisados. El Hombre de Tepexpan quedó asociado a una figura cuya representación fue producida fundamentalmente fuera de la experiencia cotidiana de la comunidad. La identificación científica, las exposiciones museográficas, los materiales educativos y la divulgación institucional construyeron una imagen del lugar como un espacio de la prehistoria mexicana. El Museo de Sitio constituye el mecanismo institucional más evidente de esta operación. Su contenido se organiza alrededor de la prehistoria de la Cuenca de México y presenta restos humanos, fauna, instrumentos líticos, explicaciones sobre la evolución humana y reconstrucciones de actividades como la cacería de mamut. De esta manera, el territorio contemporáneo de Tepexpan queda vinculado simbólicamente con una temporalidad de miles de años anterior a la formación del pueblo histórico. La construcción patrimonial produce, por lo tanto, una superposición de temporalidades. Existe un Tepexpan prehispánico documentado por sus relaciones políticas y territoriales, existe un Tepexpan colonial integrado en nuevas jurisdicciones, existe un Tepexpan incorporado al municipio moderno y existe un Tepexpan convertido en referencia de la prehistoria nacional por un descubrimiento científico. Estas temporalidades no poseen el mismo origen ni responden a los mismos actores. La cuestión central consiste entonces en distinguir entre identidades institucionales e identidad social. Las fuentes disponibles permiten documentar ampliamente la primera. El INAH ha convertido el hallazgo en un componente central de la presentación pública del sitio y el museo mantiene esa relación entre patrimonio y territorio. Pero no hay bibliografía que hable de una identidad social en referencia al hallazgo que introdujo así una nueva forma de relación entre Tepexpan y su territorio que queda progresivamente integrado en la expansión urbana de la megalópolis. La condición contemporánea de Tepexpan está marcada por una tensión entre continuidad territorial y transformación de las relaciones sociales que históricamente habían dado contenido a la comunidad. La localidad conserva un nombre, una delimitación reconocible y una trayectoria histórica diferenciada dentro del municipio de Acolman, pero su posición actual está determinada por procesos económicos, demográficos y urbanos que modifican las bases materiales sobre las cuales se reproduce la vida del pueblo. La identidad local debe situarse dentro de estas transformaciones, puesto que las formas de pertenencia territorial dependen también de las relaciones de trabajo, movilidad, intercambio y acceso a servicios que estructuran cotidianamente el espacio. Los datos censales muestran que Tepexpan adquirió una dimensión urbana considerable dentro de Acolman. En los registros del INEGI, la localidad aparece dividida en numerosas áreas geoestadísticas urbanas, mientras que la documentación municipal la reconoce como uno de los principales núcleos urbanos del municipio. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano identifica específicamente a la conurbación de Tepexpan como un núcleo de nivel medio, con una población superior a 10.000 habitantes, inferior a 50.000, y la distingue de la cabecera municipal de Acolman, clasificada dentro de un nivel básico de servicios. Este dato introduce una contradicción significativa en la estructura territorial contemporánea. Tepexpan ocupa una posición subordinada en términos político-administrativos, pero concentra una población y una infraestructura urbana que le otorga funciones propias dentro de la organización regional. El municipio reconoce a Tepexpan como un espacio relevante para la prestación de servicios y para la actividad comercial. La centralidad económica de la localidad, por lo tanto, no coincide completamente con su posición dentro de la jerarquía administrativa. La transformación contemporánea debe situarlo dentro de la expansión metropolitana del Valle de México. Este proceso carece de un momento único de incorporación. La integración metropolitana ocurre mediante la expansión de las vialidades, el crecimiento de los asentamientos, la transformación del suelo y el incremento de los desplazamientos cotidianos. Tepexpan forma actualmente parte de Acolman, municipio integrado a la zona metropolitana del Valle de México, dentro de la región metropolitana de Cuautitlán-Texcoco. La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México incluye a Acolman entre los municipios que conforman esta zona metropolitana y reconoce la creciente articulación física y funcional entre sus localidades. La posición de Tepexpan dentro de esta estructura presenta una característica que modifica las relaciones históricas entre comunidad y centro de poder. Además, modifica la relación entre Tepexpan y los pueblos que históricamente lo rodeaban.
Las fronteras entre localidades adquieren menor importancia frente a una continuidad urbana compuesta por viviendas, comercios, servicios, vialidades y equipamientos. Este cambio tiene consecuencias sobre las bases materiales de la diferenciación territorial. Mientras la existencia histórica de Tepexpan dependió durante siglos de una relación específica entre población, territorio, producción y autoridad, la urbanización incorpora el suelo a circuitos económicos más amplios. Las tierras agrícolas pueden transformarse en espacios residenciales o comerciales, las vialidades adquieren importancia para conectar zonas de vivienda y empleo, los servicios se distribuyen de acuerdo con densidades y flujos de población, la tierra adquiere así funciones determinadas cada vez más por su posición dentro del mercado urbano y por las políticas de ordenamiento territorial. La consecuencia para la identidad territorial es ambivalente. La expansión urbana incrementa la conexión de Tepexpan con otras localidades y amplía sus posibilidades de intercambio económico, pero también reduce la distancia material entre espacios que anteriormente podían reconocerse como pueblos diferenciados. La identidad territorial continúa existiendo mediante el nombre de la localidad, las instituciones, los espacios históricos y las relaciones sociales, pero el espacio físico que la delimitaba se transforma. El pueblo deja de encontrarse definido principalmente por su separación respecto de otras comunidades y comienza a formar parte de una estructura urbana continua que la devora. La condición periférica de Tepexpan tampoco debe entenderse como una posición simplemente pasiva frente a la metrópolis. Su concentración de población y servicios indica que participa activamente en la organización económica de la región. La localidad se integra en los circuitos metropolitanos precisamente porque posee funciones que permiten articular población, consumo, comercio y movilidad. La expansión metropolitana constituye así la transformación más reciente de una historia marcada por sucesivos procesos de subordinación territorial. Su particularidad radica en que la integración no depende principalmente de la imposición de una nueva autoridad sobre la comunidad, sino de la transformación material del espacio. Las fronteras administrativas permanecen mientras pierde parte de su capacidad para explicar las relaciones cotidianas entre población, territorio y economía. Tepexpan continúa siendo una localidad de Colman, pero su relación urbana se desarrolla dentro de una red metropolitana que hace cada vez más difícil comprender su presente únicamente dentro de los límites municipales.